Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener nuestro devocional, cual se titula Cuando no entiendes a Dios. Muchas de las veces en la vida nos vamos a enfrentar a cuestiones o situaciones que escapan de nuestra capacidad intelectual. Y nos esforzamos por entender a nuestro Dios. Y normalmente cuando no lo logramos, lo más fácil de hacer es lo que la mayoría hace. Tirar la toalla, abandonar el barco, hacernos a un lado, simplemente renunciamos. Pero algo que olvidamos es lo que dijo el Señor. Y eso es lo que hay que pensar. Precisamente nos dijo que no necesitamos tratar de entenderlo. Ese no es nuestro trabajo, no es nuestra responsabilidad. El hecho de tratar de entender su mente. Precisamente por eso el profeta Isaías escribió y él dijo de parte de Dios, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es un suicidio intelectual tratar de entender a Dios, porque nosotros somos finitos, nosotros somos seres creados y nos estamos enfrentando contra la gran sabiduría de Dios. Por eso necesitamos entender que muchas de las veces en nuestra vida Dios se mueve de maneras misteriosas que nosotros no entendemos, pero todo tiene un propósito en la mente de Dios, puesto que siempre es para realizar sus maravillas en nuestra vida. Sabemos que Dios es bueno y Dios es amor. Dios te ama y por eso se ha revelado en todo momento en nuestras vidas. No ha dejado de un lado la oportunidad de que nosotros podamos conocerle, pero no podemos ir más allá de donde Él nos ha mostrado. Nuestra capacidad intelectual no da hasta donde Él, solamente hasta donde Él nos permita conocerlo. Y Dios no puede, no podemos nosotros aislarlo o nada más encajonarlo en cuatro paredes. Es muchísimo más grande nuestro Dios de lo que nosotros tal vez podríamos concebir. Y en algunas ocasiones tal vez no entienda su voluntad. De hecho, eso mismo también le sucedía a los apóstoles. El Señor, cuando estaba con ellos y precisamente les hablaba, en algún momento el Señor les dijo ahí en Juan capítulo 13, verso 7, lo que yo hago, dice, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. A veces la comprensión nos llega durante el tiempo de nuestra vida, pero algunas cosas solo las comprendemos cuando nos encontramos con el Señor y Él nos las revela. Entonces, ¿cómo debemos responder cuando no entendemos a Dios? Y aquí está lo interesante, porque precisamente el salmista, el hombre conforme al corazón de Dios, en algún momento no entendía la voluntad de Dios, pero aún se mantiene firme en su voluntad. Así es que, ¿cómo podemos nosotros actuar cuando no entiendes la voluntad de Dios? ¿Darle la espalda porque no es lo que esperabas de Dios? ¿Olvidar todo lo que conoces de Dios, como sus grandes virtudes que podríamos enumerar: amor, bondad, misericordia, paciencia, justicia, etcétera, etcétera? ¿Y tirar a la basura solo porque en algún momento no entiendes lo que Dios pide de ti? Precisamente por eso el salmista quiere ayudarnos, para que cuando te encuentres en esta situación hagas lo que Él hizo. Y Él nos dice, primero, sé honesto con Dios. ¿Has tenido momentos en la vida en los que simplemente no entiendes por qué suceden ciertas cosas? Casi te sientes como si Dios te hubiera rechazado. Y esa es la experiencia que pasó precisamente el pueblo de Dios. Este salmo comienza precisamente con una pregunta. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? A veces parece que Dios guarda silencio y que no interviene para ayudarnos de alguna manera. Como dice el salmista en el verso 9, no vemos ya nuestra señal, no hay más profetas, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo.
Cuando atraviesas momentos complicados, algo que nos hace pensar que lo que estamos pasando es más fuerte que nosotros y que no encontramos a Dios. Y entonces viene a nuestra mente pensar, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar? Puede que te preguntes por qué. ¿Por qué una parte de tu vida está resultando así? O quizás simplemente sientes que Dios está distante. Precisamente el salmista habla a tu corazón y él dice, sé honesto con Dios. ¿Qué debemos hacer? Abre tu corazón. En el momento en que viene la dificultad a tu vida, hazlo saber a tu Señor. Y nunca dudes que no te escucha. El problema que estás pasando no lo es todo. Ni tampoco el Señor ha dado su última palabra o su último veredicto. Precisamente por eso el salmista te dice, abre tu corazón. Ve a Dios, sé honesto. Sí, tal vez en ese momento estás sufriendo, díselo. Dile lo que hay en tu corazón. Pero también el segundo consejo dice, reconoce quién eres. Todo lo que Dios ha hecho tiene un sentido y tiene un propósito. Y desde el momento en que nos depositó en este mundo, el propósito es que podamos ver su gloria, podamos ver su poder, podamos ver su bondad, podamos ver su amor. Aun cuando el pecado ha hecho estragos en nuestra vida y nos ha separado de ese propósito y de nuestro Dios por muchas veces, pero nunca olvides que aun cuando el pecado te separa de tu Señor, también puedes ir a Él, regresar a sus brazos con un corazón arrepentido y el Señor te restituye, porque has sido comprado por Él. Somos parte de Él. Por eso el salmista siempre recordaba quién era Él y a quién pertenecía. Por eso el salmista le dice a Dios quiénes son ellos y cómo ha dado todo por aquel pueblo que de alguna manera sí, muchas de las veces le dio la espalda, lo abandonó, pero aún así ahí están. Y precisamente en el verso 2 de este salmo, él dice, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla tu tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Sí, el salmista le dice, acuérdate de nosotros, acuérdate de nosotros, ¿quién eres tú? Ve al Señor con esa sinceridad. ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios. Pero a veces sí, los problemas nos abaten tanto que parece que Dios no nos escucha. Nunca te olvides de quién eres. Y tercer consejo que nos deja el salmista, invítalo a ver tu alma angustiada. El salmista invita al Señor a ver lo que sus enemigos han hecho con su ciudad, con su pueblo, con su santuario. Y cómo los enemigos se mofan por haberlos podido conquistar. El versos 3 y 4 le dice el salmista, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Has puesto a sus divisas por señales. Descúbrele tu corazón al Señor. Muéstrale cuánto has sufrido a causa del pecado, a causa del mal. Sé sincero con Él. También reconoce que muchas de las veces las situaciones por las que pasamos es porque nos equivocamos. Hay que ser honestos con Él. O a veces porque nos hemos alejado de Él y son consecuencias. Pero no le encubras nada. Precisamente por eso dice el apóstol Juan, 1 de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si somos capaces de ir, y eso es lo que Él dice, ve a Él. Lo que pide Dios de nosotros no es que tratemos de entenderlo, sino que hagamos su voluntad. Que mostremos la obediencia a sus designios y simplemente Él hará. Sus planes son eternos. Pero nosotros no somos nadie como para poder cuestionar a Dios. Pero sí nos ha dado la bendición de ser parte de esos planes eternos, de ese propósito eterno.
que a Dios ha mostrado a la humanidad. Eso no hay que olvidarlo nunca, porque Cristo quiere que estemos con Él. Precisamente le dijo a sus discípulos, y si me fuere, dice, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Muchas de las veces sí, no vamos a entender lo que Dios pide, quiere o está haciendo en nuestras vidas. No te preocupes. Dios sabe lo que hace. Pero ten en cuenta que todo lo que hace Él es eterno. Y siempre, siempre va a querer el bien para ti. Dios te bendiga.